Salmos 23. Ok, como ustedes estuvieron viendo, pues eso es lo que nosotros vamos a tratar hoy. Vamos a concluir lo que es esta serie que hemos estado viendo de relacionándonos según la Biblia. Ya hace 6 meses, casi mente, empezamos en mayo, después a final de abril, principio de mayo, nosotros empezamos esta serie de relacionándonos según la Biblia. ¿Quién recuerda el primer sermón, el primer mensaje que se dio? Nadie. Yo me acuerdo porque fui yo que lo prediqué, entonces. Miguel, perfectamente. La Biblia tiene todo para todas nuestras relaciones. Y si algo tiene que quedarse es precisamente el título de ese mensaje. La Biblia tiene todo para todas nuestras relaciones. Eso no es un asunto simplemente teórico, sino también práctico, de que a la hora de nosotros hacer o de relacionarnos, debemos de llevarnos de los principios bíblicos. No simplemente debemos de pensar que porque yo estoy en el trabajo yo hago lo que yo quiero. No, no hay nada que escape a mi vida. Dios está en todo ámbito de mi vida. No hay nada que yo pueda decir que Dios está fuera de él. Y por tanto, mis relaciones con cada uno de quienes yo me relaciono, valga la redundancia, también debe de estar Dios involucrado en eso. Y por eso Dios, sabiendo que eso es tan importante, nosotros vimos en todos estos meses que al crearnos seres sociales, Él también nos dio las pautas de cómo guiarnos en su palabra. Así que quiera Dios que en este tiempo nosotros hayamos podido prestar atención a lo que la Biblia quiere decir en nuestra relación con nuestros padres, con el resto de nuestros familiares, pero también dentro de la iglesia, con aquellos que son mayores, con nuestros pastores, con nuestros iguales, con las personas del mismo sexo, con las personas del sexo opuesto, pero también en el mundo, allí en el trabajo, en el estudio, en la universidad, en mi centro de estudio, donde quiera que yo estoy, que hay personas, la Biblia pues me dice cómo yo tengo que relacionarme con eso. Pero en esta noche nosotros vamos a, como ya ustedes vieron en Facebook, nosotros vamos a tratar de mi relación más importante. Y el Salmo 23 es precisamente donde estaremos basando esta predicación. Así que vamos a leerlo todos juntos primero, otra vez, y vamos entonces a orar para iniciar. Ok, vamos a poner sobre nuestros pies, vamos a leerlo. Salmo 23. Todos juntos. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre bendito, gracias por este día, por este tiempo hasta ahora que tú nos has permitido estar aquí, de poder cantar, de poder compartir testimonios, peticiones y de poder ahora abrir tu palabra para que tú nos puedas hablar. Permite, oh Dios, de que realmente en tu gracia y misericordia tú puedas hablarnos, Dios, y estar allí pendientes de lo que tú tienes, Dios, y que podamos tener un corazón dispuesto a hacer lo que tú quieres. Háblanos, oh Dios, transforma corazones de piedra en corazones de carne, y que seas tú, Dios, por medio de tu Santo Espíritu, quien pueda hablar, quien pueda tocar, quien pueda redarguir, que pueda corregir, que pueda instruir, que pueda hablar conforme a tu santa bendita voluntad a cada quien, oh Dios. Muchísimas gracias, Padre, por Cristo oramos. Amén. No es desconocido para nosotros que el Salmo 23 es quizás, con toda seguridad, el salmo más conocido
de toda la Biblia. Desde el libro de los Salmos es el más conocido, es el que más la gente se cita, es el que más la gente sabe. Y es que realmente es un salmo bello, hermoso, precioso. Es un salmo pues que el simple hecho cuando nosotros lo leemos podemos identificarnos con quien escribe. Y por eso es un salmo altamente conocido, altamente transmitido. Y es como dije, es el salmo quizás más famoso. Hay un comentarista que se llama Taylor, él dice lo siguiente: en el curso de los siglos, este salmo ha ganado para sí un lugar supremo en la literatura religiosa del mundo. Todos los que lo leen, sea cual fuere su edad, raza o circunstancias, encuentran en la tranquila belleza de sus pensamientos una amplitud y profundidad de visión espiritual que satisface y posee sus almas. Pertenece a esa clase de salmos cuya atmósfera es la confianza y la fe en el Señor. Aquí el salmista no tiene un prefacio donde dé expresión de quejas por el dolor de la enfermedad o la traición de enemigos. Comienza y termina solo con palabras de agradecimiento, reconociendo la perenne bondad de Dios. Y es precisamente eso. Cuando nosotros leemos el Salmo 23, nosotros nos damos cuenta que viene de un corazón pues que agradecido por el Señor. Es un salmo donde no hay quejas, donde no hay peticiones ni siquiera, es donde simplemente se exalta la forma en la como Jehová se relaciona con nosotros. Y es precisamente esto por la cual escogí este salmo. Este salmo viene, cuando nosotros lo leemos, viene de un corazón que ha disfrutado la bondad de Dios. Viene de un corazón que sabe lo que es relacionarse con Dios. Y es la razón por cual escogí este salmo para tratar este tema de mi relación más importante. Como muchos de ustedes saben, este libro de Salmos pertenece al grupo o a la división dentro del Antiguo Testamento de los libros poéticos. Y es porque el Salmo, el contenido del libro de los Salmos es una poesía, pero una poesía hebrea. Está escrita en forma poética. En español nosotros no lo vemos bien porque para nosotros la poesía es una cuestión de rima, de los zapaticos me aprietan, las medias me dan calor, el beso que me da mi madre lo llevo en mi corazón. Eso es rima, yo no sé, ay, que eres chulo, qué bello. Pero en la poesía hebrea no es así. La poesía hebrea tiene que ver con enseñanza. Y para ellos no es tan importante lo que rime, es más importante lo que enseña. Y por eso es que nosotros vemos tanto Job como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, en ese grupo de libros poéticos que tienen tantas enseñanzas. Porque esa es la poesía hebrea. Ellos lo que quieren transmitir moralejas. Ellos lo que quieren es transmitir una enseñanza. Y para eso ellos utilizan muchos recursos literarios, muchas comparaciones, muchas figuras literarias, que a eso nosotros le llamamos metáforas, o símiles, o hipérboles, o muchísimas otras recursos literarios ellos utilizan. Y el Salmo 23 no escapa de eso. El Salmo 23 es una gran metáfora, realmente. Y por nosotros es conocido. Desde que usted le dicen, ¿de qué trata el Salmo 23? ¿Qué usted va a decir de una vez? Sí, pero ¿de qué trata? Sin miedo, hablen. ¿De qué trata el Salmo? Eso es lo que enseña. ¿Y de qué trata el Salmo? ¿No, verdad? De Jehová como pastor. O desde que usted le dice, ¿dónde que habla de Jehová como pastor? Usted dice el Salmo 23. O sea, realmente, fíjense cómo cuando usted piensa en el asunto de Jehová, del pastor de la oveja, que nosotros vamos a ver eso y que también conocemos, la enseñanza se nos queda cuando uno piensa en el pastor y en la oveja. Y eso es precisamente lo que buscaban los escritores de este tipo de
de poesía. Ellos al tomar la comparación lo que quieren dejarnos una enseñanza. Ahora, si yo les preguntara, ¿cuál es nuestra relación más importante? ¿O cuál debe ser nuestra relación más importante? ¿Qué usted me diría? Dios, la que tenemos con Dios. Yo sé que todo el mundo va a decir eso así aquí, yo estoy seguro de eso. Dios es nuestra relación más importante. Y eso es una gran verdad. Pero lamentablemente hay un gran abismo entre lo que sabemos y lo que practicamos. Y es precisamente lo que queremos ver en esta noche a través de este salmo. Que podamos, a través de estos dos grandes puntos que yo les voy a presentar, que podamos saber sí que Jehová es mi relación más importante, pero que también podamos estar conscientes de que Él es mi relación más importante, para que entonces Él realmente sea mi relación más importante. El Salmo quizás, como yo le dije, es muy conocido. El Salmo es muy conocido, pero también es muy conocido como muchas otras secciones de las Escrituras, y también es tan poco conocido al mismo tiempo. Porque hay muchos que lo toman como amuleto, como una cuestión mágica, que abren el Salmo 23 en una mesita o en algo y ahí está. Y tú ves las otras páginas de la Biblia blanquita y es amarilla, la que tiene el Salmo 23. Porque hay muchos que toman eso, o cuando hay problemas y dificultades, tú lo ves hablando del Señor es mi pastor, nada me faltará, y empiezan a hablar de eso. Pero realmente lo que queremos ver es la enseñanza detrás de la palabra. No solamente ver palabras bonitas, palabras hermosas, palabras que riman, sino por qué el de esas palabras, lo que hay detrás de esas palabras. Como ustedes saben, y como dicen muchas de sus Biblias ahí, ese salmo fue escrito por David. Así se cree. Hay otros pocos que creen acerca de David, que David no fue, porque al final dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Ustedes saben que David durante el tiempo de David no hubo templo. Salomón, su hijo, fue quien construyó el templo. Y por muchos dicen que por esta alusión al templo, algunos piensan que no fue David quien lo escribió. Pero realmente, aún así había un tabernáculo, y David pudo haberse referido cuando habla de en la casa de Jehová moraré por largos días, hablando precisamente de ese tabernáculo donde se sacrificaba a Jehová. Y algunos dicen que aunque él fue el que lo escribió, que lo compuso, quizás se escribió y se redactó más adelante y por otra persona. Pero lo importante es que lo tenemos aquí. Lo importante es que lo más probable sí es que haya sido de David, porque de él conocemos precisamente otros salmos, y como este salmo se parece también a otro salmo escrito por David, y más importante, David fue un pastor. Si alguien puede hablar de ese oficio y tomar ese oficio para hacer una comparación de la cual nosotros podamos entender, es David. ¿Recuerdan David? De niño criaba ovejas, y cómo él mataba a los leones y cualquier animal feroz que se acercaba para cuidar las ovejas. Y es eso por lo cual muchos piensan que es David. Ahora, como lo dije, nosotros vamos a ver dos grandes puntos, simplemente para ver esto de mi relación más importante. Dios debe ser nuestra relación más importante, pero nosotros vamos a contestar dos preguntas para nosotros examinarnos a ver si realmente es así. Dos preguntas a través de este salmo. Vamos a leer versículo 1, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. La primera pregunta que este versículo me contesta es, que yo me hago, por ejemplo, cuando veo este versículo, es: ¿cómo Jehová llegó a ser su pastor? ¿Cómo llegó Jehová a ser el pastor? Y si lo personalizáramos, diríamos: ¿cómo Jehová llegó a ser mi pastor?
Es fácil decir, no, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero es realmente Jehová mi pastor. ¿Cómo llegó a ser Jehová mi pastor? Esta figura, esta comparación de Jehová con un pastor es altamente conocida. Y como vamos a ver más adelante, todos los versículos 3 hasta el 2 hasta el 4 habla precisamente de lo que hace un pastor, que es lo que hace Jehová también con nosotros. Y lo que es esa experiencia de David, como él manifiesta esa experiencia de Jehová manifestada en esta comparación del pastor. Pero el pastor no es la primera ni es la última vez que se utiliza Jehová comparándolo con un pastor. De hecho, en el Salmo se utiliza más de 10 veces diciendo que Jehová es pastor o que nosotros somos sus ovejas. Pero fíjense cómo me gusta leerle un solo versículo que nos habla de Jehová como pastor y que precisamente habla de eso. ¿Cómo llegamos a ser ovejas de Jehová? ¿Cómo Jehová llegó a ser nuestro pastor? Ezequiel capítulo 34, versículo 11 en adelante. Ezequiel 34, 11. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. ¿Y qué dice? Y las reconoceré. Obviamente, aunque ahí no menciona la palabra pastor textualmente, sin embargo, habla de ovejas. Y el que busca las ovejas es, obviamente, el pastor. Pero fíjense cómo es ese pastor. Como, versículo 12, como reconoce su rebaño el pastor, aquí lo dice textualmente, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de la tierra, de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos. Serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Fíjense algo de ese pasaje. ¿Hay algo que hace la oveja ahí? No. La oveja eligen a su pastor. No, la oveja simplemente tiene un pastor. Me encanta la figura precisamente por eso, porque no fuimos nosotros que elegimos a Jehová como pastor. Él fue que nos eligió como oveja. Y eso es precisamente lo que el Nuevo Testamento nos habla, de que fue Dios quien nos eligió a nosotros. La base de nuestra relación con Dios no es lo que yo hago, no es lo que yo haga hecho, no es lo que yo vaya a hacer. Es lo que Dios hizo por mí. Es lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y para empezar a hablar de que mi relación más importante, es bueno siempre recordar cómo yo llegué a tener una relación con Dios. ¿Cómo llegó Jehová a ser mi pastor? Yo no tuve nada que ver ahí. Él tuvo que hacer todo. Te veo como esta figura en Ezequiel capítulo 34 que acabamos de leer. Jehová busca, Jehová la lleva, Jehová hace, Jehová. De la misma manera, Jehová hizo todo con nosotros. Dios hizo todo con nosotros. Eso no es una historia bonita que está ahí simplemente para que nosotros la recitemos. No, nos enseña una gran verdad. Nosotros no hicimos nada, absolutamente nada para tener una relación con Dios. De hecho, Efesios capítulo 2 nos dice todo lo contrario. Nosotros conocemos eso. Nosotros éramos pecadores. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, conforme al príncipe, en los
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos, como dice, nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, ahí está la diferencia. Pero, a pesar de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de que estábamos lejos de Dios, de que estábamos, como ahí dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, conforme al diablo, haciendo lo que él decía, sin querer saber nada de Dios. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos salvó, que a nosotros aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros no elegimos a Dios. Es bueno siempre recordar eso. Mi base de la relación con Dios no es que yo le busqué, no es que yo tuve temor por Él, no es que yo tuve amor por Él, era que yo estaba perdido, era que yo estaba todos los días haciendo en contra, haciendo todo lo que Él no quería. Y Él en su gracia y misericordia me eligió a mí. ¿Usted sabe lo que es gracia? Lo que es misericordia. ¿Qué me dice lo que es misericordia? ¿Qué es misericordia? Misericordia. Yo veo a todo el mundo haciendo, pero hablen duro. ¿Qué es misericordia? Misericordia, ¿no? La compasión a un miserable. Pero el concepto de misericordia no es solamente a un miserable, un pobrecito, una gente que, ay, el pobre él nació así, no le y tú le tienes pena. No, no, no. La misericordia de Dios que habla ahí no es compasión por una gente miserable, pena que hay el pobre, no tiene nada. No, no, no. La misericordia se podría definir como no darnos el mal que merecemos. Misericordia es que yo le di una trompa a Dios en buen dominicano. Y en vez de Dios darme una trompa de vuelta, no me la dio. Eso es misericordia. Dios no me dio esa trompa de vuelta. Pero lo bueno es que no solamente Él no me la dio, sino también que Él lo que me hizo que me dio un regalo. Y ese regalo se llama gracia. Y gracia viene siendo el bien que no merezco. Entonces, Dios, que es rico, como dice, en misericordia, Él me eligió primero. Y quiero gastar tiempo aquí porque es importante que nosotros recordemos esto y sepamos esto. La base de mi relación con Dios no es lo que yo haga, es lo que Él hizo. Fíjense cómo dice Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Yo no os elegí, ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la gran realidad. Nosotros estábamos perdidos. Dice Romanos capítulo 3 que estamos apartados de Dios, totalmente lejos, pero no solamente lejos, sino también ofendiendo a Dios, en pecado constante en contra de Él. Y Dios vino y nos tomó por ovejas. Dios vino y nos amó. Dios vino y nos perdonó. En Cristo Jesús.
Mi base de la relación con Dios no es lo que yo haga, no es lo que yo quiera, es lo que Dios hizo a través de la cruz. Y es bueno recordar eso siempre. Y hay muchos de nosotros que no tenemos una vida, como nosotros vamos a ver aquí, una vida de gozo, de paz, de tranquilidad, porque no creemos eso, porque no aplicamos eso, porque no descansamos en lo que Dios hizo en la cruz. Mi relación con Él no descansa en lo que Él hizo, descansa en lo que yo hago. Tú ves que hay gente que vive, que siempre se siente mal porque no hace el devocional, porque no ora, porque, y es verdad, hay que orar, hay que hacer devocional, pero no ven eso como un asunto de agradecimiento a Dios. Ven eso como algo que debo hacer por Dios, porque si no lo hago voy a tener problemas. ¿Usted ve la forma de ver las cosas, lo que estoy diciendo? Dios hizo eso por mí, o sea, yo hago o no haga, Dios aseguró mi salvación. La forma de yo ver mi vida delante de Dios, venir a la iglesia, orar, tener mi devocional, no es como un mandato de que si yo lo hago voy a tener problemas y me voy para el infierno, no. Yo debo ver eso como como agradecimiento a Dios de donde Él me salvó, de donde Él me sacó. Es como si usted tiene una enfermedad terminal, si ese ejemplo siempre se pone, y no, ok, si su mamá, por ejemplo, está en el hospital y lo llevan a CEDIMAC, que es lo más caro que hay, y le dicen, usted debe 2 millones de pesos. Entonces, ni aunque yo venda la casa, me voy a tener 2 millones de pesos, ¿y qué yo voy a hacer? Y de repente viene alguien y le paga esos 2 millones de pesos. Entonces, usted se siente que aunque usted le dé 5, 10, 20, 30 millones, eso no le va, porque el agradecimiento que usted siente por lo que esa persona hizo por usted es más grande que cualquier cosa que usted pueda hacer. Y Dios hizo lo más grande por nosotros. Estábamos muertos y Él nos rescató. Lo que yo debo hacer ahora no es para yo tratar de salvarme, no. Es como agradecimiento porque Él me salvó. Esa es la gran diferencia de ver las cosas. Entonces Jehová, en primer lugar, llegó a ser mi pastor, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Él hizo por mí, porque Él quiso, como dice allí, por amor de su nombre. Por eso solamente fue que Dios, por amor, que estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Recuerde eso siempre. La base es lo que hizo Dios. La segunda pregunta es, ¿cómo se relaciona Jehová con nosotros? Y aquí el salmista precisamente nos da esta respuesta. Jehová se relaciona de dos formas. Hay muchas formas en las cuales Jehová, o sea, muchas metáforas, no muchas formas, muchas metáforas que nos enseñan lo que Jehová hace por nosotros. Lo que Dios, cómo Dios se relaciona con nosotros. Y esta es la del pastor. ¿Qué hace el pastor? Versículo 2. Versículo 1 dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Jehová se relaciona con nosotros como un pastor. ¿Qué hace un pastor? Procura de que nada le haga falta a sus ovejas. Y a nosotros nada nos hace falta. Porque Jehová, porque Dios es nuestro pastor. ¿Y en qué consiste eso de que nada nos hace falta? Entonces los versículos 2 hasta el 4 nos habla de eso. En primer lugar, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. En primer lugar, a nosotros no nos hace falta satisfacción. El Señor nos da satisfacción. Fíjense cómo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Esa paz personal, esa satisfacción, ese sentimiento de estar completos, el Señor nos los da. A nosotros no nos hace falta eso. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo
Lo que quiere decir es que la relación con Dios es lo que nos llena totalmente. No hay nada fuera no hay nada fuera de Dios que nos pueda llenar. Colosenses capítulo 2 dice que nosotros estamos completos en Él. Y hay tantos de nosotros afanados por trabajo, por estudios, por buscar novia, por buscar novio, por buscar esto, por buscar lo otro, que se olvidan de su relación con Dios y al final descubren que nada de eso les satisface. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos suple esa satisfacción total, porque fuimos creados por Él para buenas obras, para rendirle a Él, y solamente con Él seremos llenos. Solamente con Él seremos satisfechos. Fíjate que cuando Él dice ahí, en delicados pastos me hará descansar. Aunque habla así de comida, nosotros pudiéramos inferir, pero esa palabra ahí, pastos, no habla tanto de comida, sino de descanso. Como Él dice, en delicados pastos, como dice, me hará descansar. O sea, el pasto ahí, nosotros realmente lo relacionamos una vez, porque eso que le va a dar comida, lo va a alimentar. No. Realmente el pasto lo que quiere decir que el Señor le está llevando a un lugar seguro, a un lugar de tranquilidad. Y en este mundo afanoso que nosotros vivimos, nosotros a veces nos dejamos llegar por esa misma corriente. Vivimos afanados, vivimos vueltos locos y sin idea, en buen dominicano, porque no tenemos una correcta relación con Dios. Porque Él no es mi relación más importante. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Me encanta ese versículo porque Pablo dice que la lucha contra el afán es depender de Dios. ¿Cómo él dice eso? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Versículo 7 lo que se podía traducir como, y como consecuencia ¿de qué? De que si yo en vez de afanarme oro, tengo una relación con Dios adecuada, deposito mi confianza en Él, como consecuencia de eso que yo voy a tener, una paz sobrenatural. Y el que me oye y entiende lo que digo, sabe de lo que estoy hablando. Hay situaciones a veces que tú ves que tú dices, oye, hay gente que le pasa, gente en la iglesia que le pasa de todo. Y tú dices, oye, pero yo estuviera vuelto loco. No, es porque realmente lo más probable es que esa persona está confiando en Dios. Porque cuando uno confía en Dios, de que Él suple lo que nosotros necesitamos, hay una paz que no entendemos. Por eso se dice una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz sobrenatural, una paz que el mundo no le entiende. Se puede morir todo el mundo, puede perder el trabajo, puedo perder el estudio, puedo perder todo, pero yo voy a estar tranquilo, porque Jehová es mi pastor. Yo voy a estar tranquilo, porque Jehová me lleva a delicados pastos, porque Jehová me hará descansar, porque yo confío plenamente en el Señor. No me falta esa satisfacción, pero tampoco me falta orientación. Él dice, versículo 3, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará. Allá afuera hay tanta gente perdida que no sabe hacia dónde va. Y nosotros tenemos a Jehová quien nos guía. Pero me encanta como dice, me guiará no por donde yo quiera, sino por donde Él quiera. Por sendas de justicia, por sendas rectas, por sendas justas. Siempre voy a tener esa orientación de parte del Señor. Pero no solamente eso, sino que también voy a tener renovación. A mí no me faltará la renovación. Dijimos que no me va a faltar la satisfacción
de que no me va a faltar la orientación, pero tampoco me va a faltar la renovación. Y es verdad. En este mundo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús sabe, Jesús se habla más de tristeza, de que van a padecer, de que vamos a sufrir padecimientos, de que vamos a tener tribulaciones en la Biblia, que de gozo. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía que esto iba a ser difícil. La vida cristiana no es fácil y tenemos que estar conscientes de eso. Pero tenemos un Dios que da más gozo y más satisfacción que toda tribulación que podemos pasar. Tenemos un Dios que nos llena de valor, que podemos pasar todas esas dificultades. Y por eso el salmista dice, confortará mi alma, me va a renovar. Es como que yo encuentro que aunque desfallezco, vuelvo y me paro. Porque estoy confiando en Jehová. No me va a faltar eso de renovación. Como digo, si Él me salvó, si Él fue que me buscó, Él también me va a perseverar. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero tampoco me va a faltar coraje, tampoco me va a faltar valor. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ese valor no consiste en cuán fuerte yo soy. Ese valor consiste en Dios, en saber cuán grande es Él. Pero tampoco me va a faltar su presencia. Él dice allí, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y pudiéramos hablar muchas cosas más, pero tantas cosas como pastor, el Señor nos va a cuidar. El Señor es nuestro pastor y así Él se relaciona con nosotros. Él va a suplir todo cuando nosotros necesitamos. Pero fíjense cómo en el versículo 5 Él cambia. Nosotros a veces pensamos que el Salmo 23 solamente habla de Jehová como pastor. Pero la metáfora, la figura que utiliza cambia en el versículo 5. Ya no habla de Jehová como pastor, sino habla de Jehová ya como un hospedador. Como si yo soy su invitado. Fíjense cómo dice el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hay tres cosas allí que nos dice que la metáfora cambió. Número 1, la mesa. Eso es, pones la mesa delante de mí. Número 2, unge mi cabeza con aceite. Antiguamente eso es una forma de honrar a quienes te visitaban. Tú les echabas aceite, es una forma tradicional en los tiempos bíblicos. Y también dice, mi copa está rebosando. En una ciudad desértica como era aquel entonces, darle agua, vino en una copa grande y que rebosaba, también eso era una señal de buen hospedador. Y Jehová hace las tres cosas: pone su mesa delante de mí, unge mi cabeza con aceite, rebosa mi copa. Y eso pues precisamente habla de la misericordia de Jehová, habla de la abundancia, habla de su provisión, habla de que Él no me va a faltar, de que Él no va a hacer que a mí me falte nada. Y así nosotros hemos visto cómo Jehová se relaciona con nosotros. Jehová se relaciona con nosotros. No hemos visto nada de nosotros haciendo por Dios, ¿no, verdad? Nosotros no hemos hablado que tú tienes que hacer esto. Para tú tener una buena relación con Dios, número 1, haz esto. Número 2, haz esto. Número 3, no, nosotros no hemos visto nada con eso. Porque para tener una buena relación con Dios, mi vida no debe depender en lo que yo hago. Vuelvo y repito. Debe depender en lo que Él hizo, en lo que Dios hace conmigo. Mateo capítulo 6 nos habla de eso, cuando Él habla de que miren los lirios del campo,
cómo hacen esto, cómo lidian, cómo ellos no se preocupan de lo que han de comer y beber, pero Jehová les suple a su tiempo. Y termina diciendo, así también ustedes, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. La relación mía con Dios va a ser fuerte cuando yo estoy consciente de que toda mi vida depende de Él. De que para yo estar cerca de Él, yo no debo hacer nada. Yo solamente debo tener fe en Él. Y eso parece como contradictorio. Tú dices, ¿cómo que yo no debo orar? Yo no debo... Sí, recuerden lo que yo dije. Yo no debo hacer nada para tratar de ganar mi salvación con Él. No, mi salvación está garantizada. Todo lo que yo hago ahora es para yo agradarle a Él. Es para yo agradecerle por lo que Él hizo por mí. Termina el versículo 6 diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y aquí el salmista hace un paralelo. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hace un paralelo. Ciertamente el bien se corresponde con y en la casa de Jehová. Lo que nos quiere decir, no tengo el cuadro aquí, pero eso es algo común que se utiliza. Eso es una de las figuras de poesía que yo le decía que utilizan la poesía hebrea para dar su enseñanza. Ellos utilizan dos frases y siempre la primera parte de la primera frase y la primera parte de la segunda frase generalmente hablan de lo mismo. Y la segunda parte de la primera frase y la segunda parte de la segunda frase también habla de lo mismo. Hay poesías que son inversas, que son paralelismos antónimos, que son inversos, pero no se preocupen. Fíjense, lean conmigo. Ciertamente el bien es la primera frase, es la primera parte de esa primera frase. La primera frase es, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Esa es la primera frase. Y la segunda frase es, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cada una de esas frases se divide en dos. La primera frase, la primera división es ciertamente el bien. Y la segunda es, y la misericordia de Jehová, y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La segunda frase, la primera división es, y en la casa de Jehová, y la segunda es, moraré por largos días. Fíjense cómo en la primera y en la segunda frase, días se repite. Moraré, como dice, me seguirán todos los días de mi vida, moraré por largos días. Habla de tener tiempo, pero ¿tiempo en qué? Ciertamente el bien y en la casa de Jehová. Lo que nos habla que estar en las cosas de Jehová, estar en la casa de Jehová es el bien. Y un corazón agradecido como David sabe que no hay otra cosa fuera de él. Sabe que no hay otra cosa que él no puede hacer, sino que estar en Jehová siempre. Y él termina diciendo, me seguirán. Lo que quiere decir la palabra seguirán allí, lo que habla es de el original, lo que quiere decir es solamente. O sea, sería como ciertamente el bien y la misericordia estarán conmigo solamente los días de mi vida. Es como que él está consciente y sabe que el bien estará con él, no porque él es bueno, sino porque Jehová está con él. Y vuelvo y repito, si nosotros observamos el Salmo 23, nos vamos a dar cuenta que es de un corazón agradecido que sabe. Ahí David es su experiencia personal que sale de todo lo que él ha aprendido con Jehová. Y ahí él no da pautas de cómo tú debes tener una buena relación con Jehová. No. Nuestra relación más importante es Jehová. Pero esa relación se basa, vuelvo y repito, en lo que Dios hizo por mí, en lo que Él hizo por mí en la cruz.
si te esfuerzas una y otra vez para, para agradar a Dios en base a lo que tú haces, siempre vas a estar decepcionado, siempre vas a estar luchando. Debes de estar todo el tiempo en Jehová. La clave de una relación sana con Dios no es lo que nosotros hagamos por Él, es descansar en lo que ya Él hizo por nosotros. Esto es lo que este salmo despira, es la fe, es la confianza depositada en Dios. Y quiera Dios que eso pueda, nosotros podamos pensar en eso, cada minuto, cada segundo. No es que yo voy a hacer las cosas porque quiero agradar al Señor y quiero más bien ganarme a Dios. Yo nunca me voy a ganar a Dios, porque Dios fue quien me compró a mí. Yo nunca me voy a ganar a Dios. Yo debo hacer eso porque Él me ganó a mí. Yo debo hacer eso porque Él murió por mí. Yo debo hacer eso porque Él me salvó. Si vemos las cosas desde esa perspectiva, eso que habla el salmista, esa paz, esa seguridad, esa confianza que él tiene, no se la dio sus fuerzas, se la dio él viendo lo que Jehová había hecho y confiando en lo que él iba a hacer. Jehová suple, Jehová Dios da, que así nosotros podamos confiar en él. Vamos a orar.